vamos a tratar con la ayuda de Dios de hacer 5 mensajes sobre el ministerio pastoral. Y el primero, por excelencia, vamos a agarrar a Dios, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Como pastor. Y luego vamos a agarrar a Abraham, que es el padre de la fe. Vamos a agarrar también a Moisés. Vamos a agarrar también a Abraham, Moisés, a David también. David, usted sabe que fue pastor en Israel prácticamente, no es de rey. Y con la ayuda de Dios. Entonces vamos a hablar sobre el pastorado de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaría que Dios nos pastoree? Amén. Es por excelencia, ¿verdad? Y sabemos que hermano Roberto es el pastor aquí y Jesucristo pues es el pastor de pastores, dice, ¿verdad? Bien, y déjeme decirle que en nuestras oraciones el Señor nos puso a orar por hermano Roberto. Y yo le regalé hace poco el versículo aquel de Jeremías 24, 23, 5 creo que es, 23, 5, donde dice: os daré pastores según mi corazón, para que os pastoreen con conocimiento y con inteligencia. 24. Jeremías 23, 5, sí, 23, 5, 22, 5, algo así me acuerdo. Bien, y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23, hermanos, para ver el pastorado de Dios, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 23 empieza diciendo: Jehová, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15, hermano. Jeremías 3:15 es el que le regalé, hermano Roberto, donde dice: os daré pastores según mi corazón, hablando Dios, ¿verdad? Para que os pastoreen con conocimiento y con inteligencia. En otra versión dice conciencia y inteligencia. Y estamos orando por hermano Roberto para que Dios le dé esa revelación de conocimiento e inteligencia, y sabemos que Dios lo va a dar. Cuando Pat Robertson de Cruz 700, este canal de televisión sale en todo el mundo, él dice que cuando Dios pone carga por una cosa es porque la va a contestar. Y es bueno que oremos todos, hermanos, para hermano Roberto, para que él tenga la revelación de la palabra. Bien, Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A qué no diera porque Dios me pastoreara, hermano? Claro que necesitamos un pastor aquí en la tierra, pero imagínense que Dios, además del pastor aquí en la tierra, Dios lo pastorea a uno. Qué hermoso debe ser, ¿no? Y junto a aguas de reposo me pastoreará, imagínense. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso, ¿no? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, ahora, hermanos, abrimos nuestra Biblia en Ezequiel 34:5 para empezar a leer, y vamos a empezar con el versículo por versículo de Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, ¿no? Y quiere decir que, hermano, que todos, que si Dios es nuestro pastor, ya la hicimos.
porque nada nos va a faltar. Ezequiel, ¿qué hermano? Ezequiel 34:5. 34. Entonces, imagínese, hermano, que pueda decir uno, nada me faltará. Y eso es en el futuro, ¿no? Nada me faltará en el futuro. Y todos que nos dejemos pastorear por Dios. Yo creo, hermano, dice Jesucristo, que su yugo es fácil de llevar. ¿Qué quiere decir? Que no es difícil. Mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Nos pone carga, pero su carga es ligera. ¿Qué más queremos, no? Yo creo que vale la pena. Bien, Ezequiel 34:5 dice, y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y las hacen dispersar. Y sean dispersados aquí. Entonces, imagínense Ezequiel 34:5, hablando Dios, ¿va? Y andarán errantes, dice, por falta de pastor. Imagínense cómo van a andar las ovejas, errantes por falta de pastor. Cómo es necesario que haya un pastor en la iglesia, ¿no? Que tenga el ministerio de pastor, el llamado, no solo que se pongan ellos, ¿no? Porque usted sabe que muchos se ponen ahorita de pastores, de profetas, profetizan según su corazón, según su mente. Está de moda el apostolado, muchos se ponen de apóstoles, pero no todo. El llamamiento lo hace Dios y el respaldo lo hace Dios, ¿verdad? Pablo decía, a mí me siguen las señales de apóstol. Bendito Dios, ¿no? Bien, entonces quiere decir, hermanos, que imagínense, si Dios no nos pastorea, va a andar uno prácticamente errante, ¿va? Y si no tenemos pastor también en la tierra, va a andar uno errante. Y actualmente en la iglesia del Señor muchas ovejas andan errantes, hermano, errantes porque de un lado para otro. Hace poco creo que hermano María hablaba de los judíos, ¿no? Sí, ¿va? Que dice, porque entendió hace poco que por qué le dicen judíos errantes, porque ellos fueron dispersados, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? En los juicios que le vino Dios por la desobediencia y por no creer en Jesucristo, fueron prácticamente dispersados y andaban errantes. Imagínense, como ovejas errantes por falta de pastor. Este quiere decir que es necesario el pastorado de Dios, ¿verdad? Váyase, ¿no? Váyase, ¿no? Y también el pastorado, porque estamos hablando de Dios, pero también a la vez el pastorado terreno, ¿no? Y el pastorado ministerial de pastor, ¿no? Porque si no, las ovejas van a andar errantes, ¿no? De un lugar para otro. Y actualmente las ovejas están así, sin hallar iglesia, andan de un lado a otro y probando y que no se sienten bien, que la alabanza, que la palabra. Entonces es necesario que Dios lo ubique a uno. Y aquí, gracias a Dios, esta obra acaba de empezar, ¿verdad? Es poco tiempo, ni siquiera lleva un año, creo que ni medio año. Y gracias a Dios, pues ya prácticamente en cada culto están coreando 14 personas, que es buen número. Hay cultos en que hay hasta 24 personas, ¿no? Bendito sea Dios. Y lo lindo que la obra es de Dios. Dios nos ha hablado que ensanchemos las cortinas, las estacas, afirmemos, que no seamos escasas y que nos extendamos, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo diferente, ¿no? Y si nosotros nos damos y nos disponemos, Dios va a hacer algo diferente con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita actualmente la iglesia de Cristo, ¿no? Bien, pasemos a Ezequiel 34:14. Ezequiel 34:14. Cuando lo haya encontrado me dicen con amén. Ya lo encontró la hermana Nereida. Bien, yo ya voy cerca. Ya llegué al 14. 14:24. De 34:14, perdón. 34:14. Al revés lo estoy diciendo. Y buscando en el 14, imagínense. Va que no soy pastor, va, hermanos. 34:14. Aquí está 34. Bien. Dice, en buenos pastos los apacentaré. Hablando Dios, ¿no? En buenos pastos los apacentaré. Mira qué lindo, ¿no? En buenos pastos. Dios nos va a apacentar, dice. Y en los altos montes de Israel estarán sus apriscos. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre
los montes. Qué hermoso, ¿no? Imaginen que cómo empieza. En buenos pastos los apacentaré. Y termina, y en pastos suculentos serán apacentados. Es necesario el buen pasto, hermano. Es necesario el buen pasto, ¿no? La buena palabra es necesaria. Porque la oveja va a estar llena, va a estar satisfecha. Le va a dar una guía, porque dice que la palabra es lámpara a mis pies, tu palabra, ¿no? Lumbrera a mi camino, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Con qué, cómo es aquel texto del joven? ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿No? Con guardar su palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bien, vamos a leer algunos versículos del 14 en adelante, hermanos, si nos da tiempo. Luego dice el 15, yo apacentaré mis ovejas, hablando Dios, y yo les daré aprisco. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, los apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Imagínense, entre carneros y machos cabríos. Y os es poco que comáis los buenos pastos. Le está diciendo a las ovejas gordas, ¿no? Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Imagínense, ahí habla de machos también, de comer de cabros. Imagínense, dice, ¿cuál versículo era? El 17. Yo juzgo entre oveja, entre carneros y machos cabrillos. Y hay pastores que se quejan de sus ovejas porque dicen que no son ovejas, sino son cabritos. Imagínense, Dios mío, patean por todos lados y todo, ¿no? Entonces dice, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras les da el pastor Dios, imagínense, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Aguas claras, imagínense qué bendición, aguas claras. Sin embargo, estas ovejas, dicen, hollaban el pasto y también ensuciaban prácticamente las aguas claras, ¿verdad? Qué hermoso. Enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiados. Imagínense. Y mis ovejas, dice Dios, ¿no? Comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Imagínense, eso ya no fue juicio, ya no fue falta de pastor, sino que prácticamente las ovejas gordas, como quien dice, las poderosas, ¿va? Los que pueden, que por X motivos son gordas, ¿no? Y son pudientes, ¿no? O sea, de dinero, de orgullo, y ante todo que no se dejan pastorear como debe de ser, y no son sujetos, ¿va? Ni a Dios ni al ministerio que los cubre, ¿no? Bien, por tanto, así 21, por cuanto empujáis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que echasteis a las dispersasteis. Y por eso hay tropiezos, ¿no? Y a veces, hermano, las iglesias se dividen, se va la gente y todo porque hay tropiezos. Jesucristo dijo, ay de aquel porque vienen los tropiezos, ¿no? Necesario es, dice, que hayan tropiezos para probarles a los que son fieles, ¿no? Pero ay de aquel porque vengan los tropiezos, ¿no? Y ese ay, Dios mío,
es cosa seria. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas un pastor. Mire, levantaré sobre ellas un pastor. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no? Que levanta aquí Dios, ¿verdad? A un pastor, que es lo que estamos orando, ¿verdad? Y bendito sea Dios por el hermano Roberto. Y él las apacentará, dice. Aquí dice, a mi siervo David. Aquí pongamos a mi siervo Norberto, ¿verdad? Él las apacentará y él les será por pastor. Hasta ahí, hermanos. Bien, bendito Dios. Ahora pasemos a Isaías 58:11. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, dice la palabra de Dios así: Jehová te pastoreará siempre. Mire, qué hermoso. ¿Cuánto le gustaría que Dios lo pastoreara siempre? No solo un día de fiesta, no solo un día de victoria, no solo un día de consagración, ¿verdad? No solo un día de ayuno, no solo un día de oración. Que Jehová te pastoreará siempre, hermano Alan, Dios mío. Qué hermoso, ¿no? Eso debe ser hermoso, ¿no? Y es la promesa ahí, Dios hablando en su palabra. Jehová Dios te pastoreará siempre, Dios mío. Pero esa promesa es condicional, pero como no ese es el punto, pero ahí dice, ¿verdad? Ahí dice que el verdadero ayuno empieza el título del Isaías 58, donde dice que partas el pan con el hambriento. A veces hay quienes tienen hambre, hay pobres, hay diferentes clases de gente, ¿verdad? A veces lejos, a veces cerca, pero dice que el Señor pasa a los de cerca y los de lejos, no solo a uno, ¿verdad? Y Dios no hace excepción de personas, amén. Pero la cosa es que el individuo es tremendo, ¿no? Es el que hace excepción de personas y no reparte como debe ser, ¿no? Entonces quiere decir que des pan al hambriento, ¿no? Al que te pide, dale, también dice, ¿no? Pero luego que cubras al desnudo. Y esto ante todo va espiritualmente, ¿no? Cubrir al desnudo, porque a veces hay ovejas sin pastor, hay ovejas sin hogar, ¿verdad? Que andan de un lugar a otro, no tienen un hogar firme, un hogar permanente, no tienen hogar prácticamente, y que cubras al desnudo. Y esa es la condición principal, y la promesa es, Isaías 58, Jehová te pastoreará siempre. Qué hermoso, ¿no? Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Bien, ahora pasemos al Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Jehová es mi pastor, el primer versículo en el que nos toca Salmo 23, ya dijimos esos versos de siempre hablando de Dios como pastor. Jehová es mi pastor, llegó a confesar David, llegó a declarar David. Pablo dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia. Ahí empieza todo, ¿no? Y Abraham creyó, dice, creyó y le fue contado por justicia, es el padre de la fe, ¿no? Vamos a ver el pastorado de Abraham también. Entonces dice Pablo, con el corazón se cree primero y con la boca se confiesa para salvación, para salud, ¿no? Entonces David definitivamente creyó en su corazón y por eso lo declaró: Jehová el pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque David se dejaba pastorear por Dios, ¿no? Él estaba ahí despreciado, en el anonimato, no lo tomaban en cuenta sus hermanos, su padre, su madre. Dios mío, aún Samuel el profeta, que es un legítimo siervo de Dios, profeta, sacerdote y juez, Dios mío, de Israel, pero él se estaba dejando llevar por la vista, el que tenía mejor físico, el que tenía mejor parecido, y preguntándole a Dios, y no hay otro, tuve que preguntar, si hay uno que está pastoreando las ovejas. Era pastor, mira qué hermoso, que se enfrentaba al lobo, que se enfrentaba al león, al oso y todo, por cuidar a las ovejas, ¿verdad? O sea que
el pastor se va a enfrentar a los opositores de las ovejas. Qué hermoso, ¿no? Amén. Y eso hace Dios. Va, si no, dice que aunque el enemigo venía como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Y su verdad es escudo y alarga su verdad, ¿no? Entonces, hermanos, quiere decir que Pablo también prácticamente fue pastoreado por Dios, porque él llegó a decir: en todo estoy enseñado, sé padecer necesidad, padeció necesidad, pero antes de decir todo lo puedo en Cristo, muchos cristianos confiesan todo lo puedo en Cristo, está bien, ¿va? Pero Pablo, antes de decir todo lo puedo, en Filipenses 4:13 dice en el 12, en todo estoy enseñado, te fue enseñado a padecer necesidad y a tener en abundancia. Quiere decir que para tener en abundancia tenemos que ser enseñados. Entonces va a ser la bendición primero para nosotros, pero también para otros. Bendecirte y bendición serás. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y David se dejaba pastorear por Dios. Colosenses 2:9-10 dice, hablando de Jesucristo, que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo es la plenitud de la deidad, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y luego dice el 10 el que nos interesa, porque en él, y vosotros, el 10, y vosotros estáis completos en él. Qué hermoso, ¿no? Y vosotros estáis completos en él. Aleluya. Quiere decir que Pablo nos pastorea con sus epístolas, vaya si no, ¿no? Mandó a iglesias las epístolas, sus libros, a pastores, ancianos, y aquí nos está conduciendo a vernos en Cristo, porque Dios, si el Espíritu Santo nos pastorea, nos va a guiar a vernos en Cristo. Y ahí dice, y vosotros estáis completos en él. Quiere decir que al vernos en Cristo, la palabra y el Espíritu Santo nos va a hacer vernos en Cristo, y ahí vamos a ver que estamos completos. Ya estamos en Cristo completos. Sí. Pero ¿por qué no nos vemos así? ¿Y por qué no se manifiesta? Porque no nos estamos viendo en la posición que estamos espiritualmente en Cristo. Amén. Entonces, además de espiritualmente, nuestra alma necesita que nuestro espíritu conquiste al alma eso para que se realice, ¿no? Completos. Hay jovencitos discipulados que teníamos de jóvenes amigos nosotros en Guatemala, Gerardo y Odette. Una vez Gerardo estaba adorando a Dios y él era trabajador, le alcanzaba su sueldo apenas para su esposa y sus hijos y la renta, ¿verdad? Pero estábamos adorando a Dios y él entró en la plenitud de Dios adorando en espíritu, ¿verdad? Y ahí, ¿sabe qué declaraba? No me hace falta nada, todo lo tengo. No era rico, pero estaba viendo que todo lo tenía. Y estaba viendo que nada le hacía falta y que estaba completo. Eso es verse en Cristo. En Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Pero tenemos que vernos por el Espíritu, por la palabra, esas dos cosas en Cristo, y ahí vamos a ver que estamos completos, cabales, Dios mío, perfectos, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bien, ahora pasemos a Salmo 23:2, que sigue, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, en lugares de delicados pastos, son pastos delicados, ¿verdad? No es cualquier pasto, quiere decir que no es cualquier comida, no es cualquier comida, son pastos delicados. Eso solo Dios, ¿no? Por eso dice David hablando del pastorado de Dios, en pastos delicados me hará
descansar. ¡Ah! ¡Qué rico, qué delicioso descansar en la paz de Dios! Aleluya. Es delicioso, delicioso. Entonces, el pasto delicado, déjeme decirle, yo tuve rancho en Guatemala, ¿no? Bien, y sabe una cosa, el pasto delicado es el que está en su punto exacto. No es ni muy tierno, ni muy sazón, porque sazón ya se pasó de su punto. Entonces es el pasto en su punto. Ellos son pastos delicados. Quiere decir que el pastor Dios nos da de los pastos en su punto. En el momento exacto, los agarra y nos los da. Benditos. Por eso es cuando nos da la palabra precisa, la palabra exacta, la palabra específica. Bendito sea el nombre. Es cuando nos lleva a la cubre amana. Bendito es cuando los pensamientos de Dios son reales y tal como son. Aleluya. Bien. Salmo 23, 2 siempre, ¿no? En la segunda parte, junto a aguas de reposo, me pastoreará. ¿Qué pastoreo, Dios mío? Aleluya. Una cosa tras otra, tras otra. Qué hermoso. Aleluya. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Segunda Reyes 2:15. Se lo voy a leer yo rapidito, para no leerse todo lo que nos interesa, es que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Verdad? Amén. Usted sabe que de Moisés no es el tema hoy, pero cuando Jetro le dio la instrucción a Moisés que no podía ir con toda la carga del pueblo, le dijo que consiguiera líderes, ¿no? Aró, creo que 70 más o menos, 70, sí, 70, y le dio de su espíritu, ¿verdad? Bendito, para ayudarlo en el liderazgo del pueblo, ¿no? Del espíritu de Eliseo, de Elías, reposó sobre Eliseo. Qué hermoso, ¿no? Amén. Y el Espíritu Santo reposó sobre Jesucristo. Bendito sea el nombre. En Isaías 11 dice, hablando de Jesucristo, hablando de la iglesia, hablando de la novia, los ministerios del Espíritu, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Por eso Jesucristo en Isaías 61, el Espíritu del Señor es sobre mí y me ha enviado Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón. Aleluya. A proclamar, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar el vendaje, mira, cuando está el Espíritu reposando, y a proclamar libertad a los cautivos. Aleluya. Y apertura de la cárcel a los encarcelados. Pero es necesario el Espíritu para proclamar libertad y para sacarlos de las cárceles a los presos. Bendito el nombre de Dios. Por el Espíritu de Dios. Bien, hermanos, y ahora Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es el 3, ¿verdad? Imagínense qué hermoso. Tú guardarás, hablando de reposo, ¿no? Agua de reposo. Tú guardarás, dice el profeta, en completa paz, Dios, ¿no? En completa paz. Amén. No es una paz en parte. No es solo paz espiritual, es también abarca al alma. Amén. Paz almática. Te abarca al espíritu del hombre, y el espíritu es invadido, la llenura del espíritu, al alma y también al cuerpo y la mente, ¿no? Por eso tú guardarás en completa, no en parte, ¿no? En completa paz. ¡Ay, Dios mío! Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Dios mío, que persevere mi pensamiento en ti, Dios mío, que vaya tu palabra, que la lea, que la escudriñe, que la estudie, que la platique, Dios mío, que la enseñe, que la oiga. Es necesario. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bien,
Ahora Salmo, confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová está por los siglos. Salmo 62:5. Al Salmo 62:5. Hoy dijeron la noticia que de hoy miércoles iba a haber un calor tremendo en los desiertos, pero gracias a Dios no hay tanto calor, ¿verdad? Ya es miércoles. Bien, Salmo 62:5 dice, mire lo que declara el salmista aquí, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Mire lo que dice el salmista, en Dios solamente. No dice en otra cosa, no dice en la píldora, no dice en el relax, no dice en el yoga, no dice en la meditación trascendental, no dice en la música de armonía, no dice en la música ¿cómo es? Instrumental de, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. Meditación y todo eso. No dice en todo eso, sino que dice, no dice la valeriana, sino que dice, en ti solamente reposa mi alma. Amén, amén. Qué hermoso, no en ti solamente. Porque de Él viene mi esperanza. Isaías 28:12. 28:12 dice, a ellos dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, este es el alivio. Mas no quisieron escuchar. Ellos, no, los siervos de ese tiempo no quisieron escuchar, dice. El pueblo de ese tiempo no quiso escuchar. Pero Dios les dijo, a ellos dijo, este es el reposo. Quiere decir que Dios quiere darnos reposo. Y quiere pastorearnos junto a aguas de reposo. Oh, Dios mío. A ellos dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Imagínense qué lindo servirle a Dios. Aquí no va a servir solo hermano Roberto, hermano María, solo nosotros. No, aquí hay varios ministerios, gracias a Dios. De evangelistas hay varios. Y hermanos de diferentes cosas, ¿no? Y entonces, no solo el ministro va a estar dando reposo, sino que de diferentes maneras nosotros estemos bien con Dios y nos guíe el Espíritu Santo y la palabra, tenemos que dar reposo al cansado, ¿no? Imagine que dice, y a ellos dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el alivio, dad reposo al cansado. Hay veces hay almas cansadas, ¿no? que ya no pueden con sus problemas, que de Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cansados, y trabajados, que yo os haré descansar. Y nosotros estamos para eso, para llevarlos a Jesucristo, ¿no? Con la palabra y la oración. Isaías 32:17. Aquí hay varios versículos, pero solo vamos a leer el último. Y eso se cumple, de Isaías 32 se cumple hasta que dice que después que el desierto y las casas estaban con buitres y con animales y todo eso, las casas y los palacios y todo, pero hasta que sea derramado, es el profeta Isaías ahí, el espíritu de lo alto, entonces vendrán estas cosas. Y el efecto de la justicia será la paz. Imagínense, porque el versículo anterior habla de cómo llegó la justicia, ¿no? Y el efecto de la justicia será la paz. Quiere decir que tenemos que hacer justicia, ¿verdad? Y quiere un uso que dice Dios, y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Amén. Qué hermoso, ¿no? El efecto de la justicia será la paz. Y la labor, mire la labor, trabajo, ¿no? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y la labor, dice, de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aleluya. El rojito, y luego lo vuelves a encender.